Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un gusto para mí tenerlos en esta segunda clase del curso de corrección de textos, ¿no? Eh, Sé que algunos de ustedes no han podido asistir a la primera clase. Voy a hacer una síntesis de esta clase precisando algunos conceptos que son instrumentos para la corrección de textos, ¿no? Y además vamos a continuar con el contenido en esta segunda clase de estos instrumentos. A partir de la clase siguiente vamos a entrar en un tema de corrección de textos con textos que yo les voy a sugerir, ¿no es cierto? Y vamos a ir utilizando los instrumentos. Lo que me interesa en particular eh, sobre esta parte del curso que empieza con la tercera clase es que ustedes expliquen por qué se está realizando la corrección. ¿No es cierto? Se entiende que los textos que yo les voy a entregar son textos que tienen errores de diferente tipo. María del Pilar, ¿usted me escucha bien? Sí, José, sí lo escucho. Muy bien. Gracias. Sí. Sí, muy bien. Eh, bueno, tendremos que decir entonces, iniciando esta parte del curso, que eh, vamos a, perdón un momentito, para subir el PPT. Bien, creo que ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí pueden ver el PPT. Sí, ¿Es sí, correcto? sí es correcto. Muy bien. Entonces, eh, vamos a iniciar esta segunda clase recapitulando, ¿no? El, la clase anterior, ¿no? Y precisando algunos conceptos que son claros que ustedes tienen que tener para poder utilizarlos en la corrección. Fíjense bien, eh, en primer lugar, ¿no? Eh, Ustedes tienen que partir de un supuesto, que es un supuesto que va a estar a lo largo de todo este curso y a lo largo de su desempeño profesional, que es el tema de que los textos se dan en un circuito comunicativo. En este circuito comunicativo donde hay un emisor que se relaciona con el receptor a través de un canal, ¿no es cierto? Que ese canal es el medio por el cual se envía el mensaje, ¿no? Y que este mensaje es elaborado, ¿no es cierto?, a través de un código y hace referencia a una serie de información que son los objetos del mundo exterior que nosotros incorporamos al mensaje. En ese proceso comunicativo, ¿no?, se dan diferentes funciones. No son funciones excluyentes unas de otras, sino que son funciones que se organizan verticalmente, es decir, hay una que predomina sobre las otras. Este proceso de comunicación es sumamente importante, no solamente para la elaboración de los textos, sino para la corrección de los. En primer lugar, yo tengo que saber quién es el emisor, porque corregir una novela, ¿no es cierto? Va a tener un emisor que es el autor de la novela, ¿no? Muy distinto a si yo corrijo un texto de carácter académico, ¿no? ¿No? O si corrijo una serie de anécdotas, ¿no es cierto?, que una persona me esté dando. O si voy a eh, ese, o si ese texto es un texto que tiene que ver con un lenguaje especializado y por lo tanto el emisor es un especialista en la materia, ¿no es cierto? Eh, Ahora, también ese texto va dirigido hacia algún auditorium. Es un auditorium que puede ser muy preciso, ¿no? O que puede ser un auditorium que sea este,
digamos, imaginado en el sentido de que el texto lo van a leer las personas interesadas y uno sabe ni siquiera quiénes son o cuántos podían ser, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque si yo sé quién es el emisor, si yo sé quién es el emisor, voy a saber más o menos por el perfil que saco por dónde es que yo tengo que conducir, ¿no es cierto?, el manejo del lenguaje, ¿cierto? Por dónde puedo establecer mi contacto. El contacto va a ser visual, va a ser gráfico y visual, porque estoy encima de un texto, pero tiene una finalidad, ¿no?, de que el receptor se entere de determinada información, se entere de determinada actitud, se entere de determinada posición respecto del tema tratado, etcétera, 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 ¿no? Y este mensaje puede darse sobre el lenguaje mismo, ¿no es cierto?, explicando, por ejemplo, los lingüistas hacen todo el rato función metalingüística porque su objeto de referencia es el lenguaje mismo, tienen que explicarlo, tienen que describirlo, tienen que articularlo, etcétera, etcétera. Todo el rato ejercen función metalingüística, ¿no? Y también tiene que fijarse uno si es que se trata de un objeto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mensaje, que está contenido en el mensaje, pero ya con un objeto que ha sido objeto de un tratamiento lingüístico, En este tipo que son las actividades de escribir y de corregir texto, ¿no? Todas las funciones se dan a través del mensaje, se expresan en el mensaje mismo. El mensaje eh, eh, da razón del mundo afectivo, de la intención del oyente, de su ubicación jerárquica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo no lo dice, ¿no? Si una persona dice, eh, sal de mi oficina, quiere decir que tiene la facultad, ¿no es cierto?, la facultad de hacer que la otra persona se vaya de la oficina, ¿no? Por su rango jerárquico, por su don de mando, por su ubicación en este momento en la relación, ¿no es cierto? En la relación tiene autoridad para hacer eso. Y el canal recibirá una determinada entonación, ¿no? Y sin embargo, al decirte salte de mi oficina, uno no está diciendo te ordeno, sino que se entiende que el emisor está ordenando. Y el efecto que produce en el receptor es lo que se llama la función apelativa. Yo te digo a ti que te vayas de mi oficina, ¿cierto? Todo eso está dentro del mensaje. En los textos escritos hay una característica muy especial. Uno puede estar haciendo referencia a determinados objetos de la realidad interna, externa, ¿no es cierto? Pero siempre lo está haciendo desde la perspectiva de persona como emisor, ¿no es cierto? Pero en el texto escrito, además de esta función referencial, se hace mucha función metalingüística, es decir, cuando uno está elaborando el texto o corrigiendo el texto, lo que está diciendo es, esta palabra no está bien, hay que cambiarla por esta otra, este sinónimo calza, este sinónimo no calza, esta construcción está de esta manera, mejor la cambio de esta otra y va a quedar más clara, ¿no? Este párrafo de acá en realidad no es el párrafo con el que debo iniciar, sino que tiene que estar debajo, o de repente es el párrafo con el que tengo que finalizar, ¿no es cierto? Finalizar todo el desarrollo de mi texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno corrige, entra en la misma lógica, ¿no? La función metalingüística es fundamental para la corrección. Y como la función metalingüística es fundamental para la corrección, ustedes saben que tienen que manejar el léxico, que tienen que manejar las construcciones, ¿no es cierto? Que tienen que buscar tienen que manejar el nivel sonoro, en este caso sería el nivel gráfico. Todas las posibilidades pueden ser seleccionadas y combinadas porque se encuentran en el código. ¿Qué es el código? Es algo que está funcionando en nuestra mente. En razón de qué funciona en nuestra mente? En razón del conocimiento que tenemos, ¿no es cierto?, de las posibilidades que nos brinda nuestra ley, ¿no? Esas posibilidades, como decíamos en la clase anterior, no son posibilidades solamente lingüísticas, en el sentido de que hay elementos sonoros o gráficos visuales, ¿no es cierto?, o elementos sintácticos, elementos semánticos,
y combinan, sino que vienen aparejados, ¿no es cierto? Vienen aparejados con reglas, ¿no es cierto? O con elementos que se mueven también en base a reglas de carácter social y cultural. Nadie podría dar una orden si es que no tiene un nivel jerárquico superior. Nadie podría. Se dicen que se está hablando de un sermón, ¿no es cierto? Sea cura o sea pastor, ¿no es cierto? Lo puede dar porque tiene esa ubicación, esa jerarquía de poder darlo, ¿cierto? En las iglesias la cuestión es estratificada, ¿no? En las oficinas igual, ¿no? ¿De dónde viene ese hecho de que los jefes puedan dar órdenes o que los jefes puedan organizar, ¿no es cierto?, el trabajo y todo eso viene de la aceptación de roles, ¿no es cierto?, en razón de reglas jerárquicas, sociales y culturales, ¿no? Reglas sociales y culturales. Eh, eso de ahí es sumamente importante. Estamos hablando de una primera regla de uso del lenguaje, ¿no? Que es la regla de concordancia, ¿verdad? La concordancia. Entonces, este tema de la concordancia, ¿no? De la concordancia que generalmente se llama concordancia gramatical, ¿no? Gramatical, viene dado porque las palabras tienen una parte, ¿no?, que es fija y otra parte que es variable, ¿no? Decíamos gato, gata, gatos, gatas, ahí están las variaciones, ¿no? O el caso de perro también. Entonces, hay una primera regla de concordancia que dice que el nombre con su caracterización, o sea, con su adjetivo, ¿no? Con su adjetivo, tiene que concordar en género y número. Lo mismo sucede con el artículo en relación con el nombre, ¿no? Porque es una concordancia que tiene por núcleo el nombre, ¿no? Y después hay una regla, ¿no?, que es una regla de carácter sintáctico, pero digamos que se mueve en el nivel oracional, donde la oración, que es la unidad mínima del mensaje, la oración es la unidad mínima del mensaje, eh, está compuesta por un referente, ¿no es cierto?, que está en esta frase nominal, que tiene por núcleo el nombre, ¿no? Un referente, y de ese referente se hace un comentario, que es lo que regularmente se decía que era sujeto y predicado. Yo, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, lo llamo el referente, ¿no es cierto?, y el comentario, ¿no? El comentario del referente. Entonces, ahí se da una segunda regla de concordancia. ¿Cuál es la segunda regla de concordancia? Que tiene que concordar en número y persona, el núcleo del sujeto, ¿cierto? O el núcleo del referente, con el núcleo del predicado, es decir, con el núcleo del comentario, ¿no? Si yo digo Juan, tengo que decir canta, no puedo decir cantas, porque Juan es el tercera persona y el verbo, la tercera persona de cantar es él canta, ¿cierto? No puedo decir él cantamos, porque ahí varía el número. Entonces, el número, nosotros cantamos. Esa regla de concordancia es otra regla fundamental, ¿no es cierto? Es otra regla fundamental de, 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 de manejo del lenguaje y además sirve para detectar los errores en la construcción sintáctica, ¿no? Detectar los errores en la construcción sintáctica. Otro asunto que mereció una particular importancia en la clase anterior, ¿no?, además de los que acabo de nombrar, es el concepto de compatibilidad semántica, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que las palabras, mejor dicho, las oraciones, pueden estar muy bien articuladas desde el punto de vista sintáctico, pero cuando entran a ubicarse en esa estructura sintáctica los significados, ¿cierto? Los significados, esos significados pueden ser compatibles o pueden ser incompatibles. Si yo digo el carro es verde, es obvia la compatibilidad, ¿no es cierto? Porque el carro puede estar pintado de verde, entonces digo el carro es verde, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero puede haber incompatibilidad. Si yo digo el carro habla,
porque el agente de hablar es humano, entonces empieza el juego de la compatibilidad semántica, ¿no es cierto? El carro habla, ¿no? En el sentido metafórico, no estamos hablando de sentido metafórico, en el sentido racional, ¿no? O sea, el carro no habla, ¿no? O sea, es decir, los muertos hablan, ¿no? Hay ahí una incompatibilidad semántica, pero esa frase tiene aceptabilidad en el sentido de que las muertes de determinadas personas tienen un significado para sus deudos, otro significado para las personas que, que hacen labor social, otro significado para las que defienden derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya ahí estamos bien en un sentido más bien metafórico, ¿no? Pero hay una incompatibilidad porque los muertos no hablan. Ya, digamos, eh, estoy dando ejemplos que van aumentando el grado de incompatibilidad, ¿no es cierto? Si yo digo, como señalé, hay que beber, eh, como señalé en la clase anterior, hay que beber los cuadriláteros de la luna, es evidente que uno no bebe cuadriláteros porque no se beben figuras geométricas, sino que beben líquidos, ¿no es cierto? O si ya en el máximo de la incompatibilidad semántica, digo, los elefantes fuman teteras, entonces en realidad, como decía también en la clase anterior, los elefantes no pueden fumar, ¿no es cierto? Porque el agente de fumar debe ser un humano, o excepcionalmente un animal que haya sido adiestrado para hacerlo, ¿no? Como un chimpancé, un mono, un gorila, etcétera, ¿no? Eh, y tampoco la compatibilidad se da entre fumar y teteras, porque fumar implica un objeto del fumar, ¿no? Sobre el cual recae la acción de fumar, que sea vegetal, no que sea mineral, ¿cierto? Y podríamos seguir descartando diciendo que hay vegetales que no son fumables, etcétera, etcétera. Entonces, hay temas, ese tema es muy importante, ese tema es muy importante. Inclusive, las contradicciones que pueden haber en los textos, ¿no? Las contradicciones que pueden haber en los textos son contradicciones que tienen que ver con este nivel semántico, ¿no? Con este nivel semántico, con esta regla de compatibilidad semántica. Es decir, hay significados que son compatibles entre sí y cuando se unen significados que no son compatibles se habla de una regla de incompatibilidad semántica. En la clase anterior también vimos el tema relacionado con los relacionadores, ¿verdad? Y hablamos de un tipo de palabra que es invariable, ¿no? De un tipo de palabra que es invariable y que no tiene contenido nocional, o sea, que no establece referencia, sino que establece relación. Yo voy para Lima, la relación es de dirección. Yo estoy contra la pared, es una relación de posición, de lugar, de situación, ¿cierto? Yo voy eh, este, desde, desde el Callao hasta Villa El Salvador, significa desde el Callao, desde indica procedencia, hasta indica el destino, ¿no es cierto? Hasta Villa El Salvador, ¿no? He salido para cambiar dólares, es la finalidad, he salido con esa finalidad. Yo voy por la carretera, estoy indicando el tránsito, ¿no? Lo hice por amor, está indicando está indicando la causa. Esas son relaciones que no tienen un contenido relacional. Y las preposiciones, como decía en la clase anterior, no están siendo muy tenidas en cuenta ahora. No están siendo muy tenidas en cuenta. Algunas de ellas se utilizan con bastante impropiedad. Bastante impropiedad. El otro caso es el de las conjunciones, ¿no es cierto? Que, que también son invariables, ¿no es cierto? Que son palabras invariables, ¿no? Pero que dan relaciones, que establecen otro tipo de relaciones, ¿no? Otro tipo de relaciones. Por ejemplo, Juan y Pedro, ahí hay una relación de hilación, ¿no es cierto? De hilación, de unión entre las dos. Yo digo, hacemos esto, aunque no esté de acuerdo, ese aunque, que es una conjunción, ¿no es cierto? Que es una conjunción, está indicándome adversatividad, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo, ¿no?
Después si yo digo, ya haciendo esto, ya haciendo lo otro, sea que pase esto, sea que pase lo otro, la Real Academia lo ha admitido como como conjunciones de carácter distributivo, ¿no? Se va distribuyendo de manera pareja para un lado y para el otro. La disyunción, por ejemplo, está dada por la letra O, ¿no? Haces esto o lo otro. O bien haces esto o bien haces lo otro, ¿no? Ahí hay una disyunción, ¿no? Y las explicativas, que son también conjunciones que pretenden explicar, pues como su nombre lo indica, ¿no? Estoy afirmando esto y luego lo explico. Es decir, lo explico de nuevo, ¿no? O sea, y vuelvo a repetir de otra manera, ¿cierto? Estoy dando una especie de explicación, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a continuar eh, con este tipo de instrumentos, ¿no? Para la corrección. Como les digo, en razón de que no es mi idea, y espero que ustedes la compartan, de que este curso sea un curso en el cual se haga una corrección, ¿no? Y no haya forma de sustentarla. Puede estar bien, puede estar mal la corrección, pero no hay forma de sustentarla. Para mí, lo más importante en este curso va a ser que ustedes utilicen alguno de estos instrumentos para dar razón de por qué hicieron esa corrección o no hicieron esa corrección, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Hablamos también en la clase anterior sobre los tipos de oraciones, ¿no? Que eran compuestas, algunas se relacionaban por hilación, ¿no? Algunos eran yustapuestas, otros se relacionaban por conjunciones. Juan canta y Pedro baila, ahí hay una relación de dos oraciones con una conjunción. Juan canta o Pedro baila, también hay una exclusión por una conjunción, ¿no es cierto? Si yo digo, si haces esto, entonces pasará lo otro, ahí hay dos conjunciones, sí, entonces, ¿no es cierto? Y se está produciendo una condición, ¿no? Y después están las oraciones subordinadas en las cuales una oración no puede entenderse sin hacer referencia a alguno de los elementos de la oración subordinada. Y bueno, allí también hablamos acerca del tema de la claridad, ¿no? De la claridad, que en realidad es la finalidad de la corrección, ¿no? Uno corrige un texto para hacerlo más claro, es una finalidad de la corrección. ¿Cómo entender la claridad? ¿No? ¿Cómo entender la claridad? ¿No? La claridad es aquella característica de un texto, ¿no? Por la cual se revela que el uso de todos los elementos, en la selección y combinación de todos los elementos para generar mensajes, ofrecen la menor dificultad para el entendimiento de ese texto. La menor dificultad para el entendimiento de ese texto. Acá estamos entrando ya en la materia de esta clase, ¿no es cierto? La materia de esta clase. La claridad puede entenderse como aquella característica del texto, ¿no? Como aquella característica del texto, ¿no? Por la cual se aprecia que existe la menor dificultad para el entendimiento del texto. La menor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, perdón, permítanme un momentito. Entonces, ruego a las personas que tienen abierto sus celulares que lo apaguen, ¿no? Les pido, por favor, a las personas que tienen abierto su micro que lo apaguen. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto de la claridad es algo que se consigue. Un texto no viene claro porque yo ya lo lea y ya lo entiendo. No viene. En la elaboración es algo que se consigue. Y además,
en la corrección es algo que hay que lograr necesariamente. Mayor claridad, mayor claridad. Estimado Limpio, le ruego, por favor. Bien. Gracias. Por favor, mantengan los micros cerrados, porque si no se filtra información y dificulta la transmisión del mensaje, porque altera el canal de comunicación. Bien. Entonces, la calidad es algo que hay que buscar, ¿no es cierto? La calidad es algo que hay que buscar a través de la corrección de los textos. Fíjense, todos los autores creen que todos los autores creen que su texto está clarísimo. Ellos se entienden perfectamente. La necesidad de tener un corrector ha nacido en gran parte de los editores de texto. Porque los mismos editores de texto tenían problemas con el entendimiento, ¿no?, del contenido de los libros que les enviaban, ¿no?, de los artículos que les enviaban. Y entonces tenían que recurrir a una persona experta en el lenguaje para que el texto se volviera claro. Y eso significaba de que algunas de en algunos casos tenía que quitarse partes del texto o variarlas sustancialmente, cosa que hasta ahora sucede, ¿no? Le cuento un caso. Yo era jefe del Fondo Editorial del Congreso y tenía un corrector que era un tipo muy bueno como corrector, pero un poco terco en su posición. Y un día el autor de un libro, que era un conocedor de la música puneña, y además era reconocido como una autoridad, me dijo, su corrector está alterando lo que yo digo, ¿no? A ver, vamos a ver los textos. Entonces se reunió conmigo, vimos los textos y yo le dije, efectivamente, al cambiar este texto, usted está sufriendo una alteración de lo que dijo originalmente. Yo al corrector le dije, tú estás cambiando el texto de lo que estás cambiando el contenido. Entonces, cuando uno habla de claridad, ¿no es cierto?, tiene que respetar en la corrección, tiene que respetar el pensamiento del autor. ¿Cómo se hace eso? Porque yo puedo tener mi propio pensamiento sobre el texto para corregirse, pero el autor puede tener otra entrada hacia ese mismo asunto, ¿no? Y verlo, digamos, desde otra perspectiva, cosa que es natural, normal y bueno que sea así, ¿no? El punto es que si uno no tiene en cuenta quién es el emisor, es decir, quién es el autor del texto, ¿a quién le va a consultar? ¿A quién le va a consultar? Si hay una contradicción en el texto evidente, ¿quién la va a resolver? No la puede resolver el corrector, la tiene que resolver el autor del texto. ¿Sí? Si hay repeticiones, ¿no es cierto?, el criterio del corrector tiene que pasar por darse cuenta de si esas repeticiones las puede absolver él, en el sentido de quitarlas, que son innecesarias las repeticiones. Tiene que absorberla en el sentido de que esas repeticiones son necesarias y que están haciendo énfasis en ese aspecto del texto, ¿no? O si no, llega a una conclusión clara a ese respecto, ¿no?, certera a ese respecto, tiene que verse con el autor
y decirle, ¿sabe qué? Usted ha repetido 3 veces acá una misma idea. Su intención es remarcar esta idea, ¿no es cierto? Porque me parece un poco excesivo, ¿no es cierto? O porque me parece que no debía ser así, ¿no? Pero si usted desea hacerlo de esa manera, que yo tendré que respetar eso. Eh, por supuesto que hay emisores, ¿no es cierto? Hay emisores que son difíciles, que creen que tu texto está muy bien hecho. Yo tuve ocasión de hablar con el embajador Loman Villena, que editó un libro en el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Y yo en ese momento era corrector, no era el jefe, y tuve que ir a hablar con él y me aceptó de todas las correcciones que yo le hice, me aceptó una. Y me dio las razones por las cuales él consideraba que las otras debían quedar. Estaban en su criterio. Muy buen historiador, excelente manejador del lenguaje. Lo mismo pasó con el señor Richard Webb. Yo le preguntaba, señor, ¿esto de acá es algo que se entiende así en economía? Porque yo no soy economista, ¿no? Entonces, ¿tendría así en economía? Sí, así es. ¿No le parece a usted que quedaría más claro de esta manera? No, así como está, está bien. Ah, perfecto. Yo bajo responsabilidad. Y señora, sí, esto me parece que sí no debería ir por tal razón y tal otra. Tiene usted razón, me decía. Tiene usted razón, hay que cambiar. Todo este proceso comunicativo, ¿no es cierto? Todo este proceso comunicativo apunta a que el texto sea claro. A que el texto sea claro. Hay infinitud de situaciones en las cuales esta interacción comunicativa tiene evidencia. O sea, se hace necesaria esa interacción comunicativa, ¿no? Algunas veces yo corrijo textos en castellano escritos por un escritor francés, ¿no? Y como yo sé algo de francés, me doy cuenta que él está manejándose con el pensamiento del francés y no con el pensamiento del castellano, y tengo que cambiarle, ¿no? Tengo que cambiarle la lógica al castellano, ¿no? Al castellano. Pero eso es porque yo sé francés. Pero el que no sabe francés, que no se atreve a manejar un texto escrito por alguien que tiene como lengua originaria francés, salvo que sea una persona que tiene muchísimo manejo del lenguaje castellano. Y eso todavía. Entonces, la claridad tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con la propiedad en el uso del lenguaje, con la precisión en el uso del lenguaje, la concisión, la coherencia y la culturalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo utilizo el lenguaje con propiedad, es decir, con su significado de origen, ¿no? Con el significado socialmente aceptado, ¿no es cierto? Eh, voy a, voy a, voy a otorgarle mayor claridad al texto, ¿sí? Voy a otorgar mayor claridad. La precisión también, ¿no? ¿Cuántas personas cuando hablan tienen que repetir 30 veces, por decir un número grande, ¿no? Unas 5 o 6 veces, lo mismo para que se les entienda, porque no tienen precisión? Y la precisión es algo que tiene que ver justamente con la plasmación del tema, ¿no? Cuando uno ha hecho este acercamiento de carácter general, voy a hablar acerca de tal cosa, ha dado un mundo de referencias, ha establecido un marco referencial, pero no ha señalado el tema. Y el tema se tiene que ir desbrozando, ¿no? Se tiene que ir desbrozando. Es decir, quito una serie de información que no me permite delimitar con claridad cuál es el texto que quiero desarrollar, ¿no? Perdón, cuál es el tema que quiero desarrollar. Entonces, allí se produce, ¿no es cierto?, un proceso por el cual la persona tiene que ser consciente
de que el título, esto es importante para la corrección, ¿ah? De que el título tiene que comprender todo el desarrollo. Si el desarrollo tiene más cosas, algo hay que cambiar en el título. Si el desarrollo tiene menos cosas, hay que circunscribir el título a menos información. El título, por eso le decía yo, siempre se pone al final. Este es un tema de precisión. El objeto de referencia, ¿no es cierto?, está siendo tratado a través de muchos otros objetos de referencia que dependen de él y de muchos comentarios que dependen de él. ¿Cierto? Y la precisión se va logrando en la medida que uno va desarrollando y entonces va precisando, ¿no es cierto?, su tema. Porque el hecho de que tenga el tema no quiere decir que este tema va a ser desarrollado como uno inicialmente lo tuvo en la mente. Acá tengo yo el marco referencial, he llegado a mi tema, ya lo he circunscrito. Ahora empiezo a desarrollarlo y me digo, uy, ahora tengo que hablar de esto o tengo que quitar esto, tengo que... el título va variando, el título va variando, el título va variando, el título va variando. El tema se va circunscribiendo y va dando lugar al título. ¿No? La concisión ya les he dicho, o sea, no se trata acá de decir que hay muchas o pocas palabras. La concisión indica que el texto que yo quiero elaborar o que estoy elaborando, ¿no es cierto?, y que al final tengo que revisar por última vez, tenga las palabras solamente necesarias y suficientes. No porque sea más largo es mejor. Recuerdo el caso de cuando yo era secretario técnico de una comisión, de un grupo de trabajo en el Parlamento, ¿no?, que era presidido por el señor Yehude Simos, que tenía que ver con un tema de los gobiernos regionales, ¿no?, con un tema de regionalización, ¿no? Tuve que hacer el informe final para que lo presentara. Hice el informe final en 10 páginas. Cuando el señor Rieu decimos me encontró, porque él andaba por otros lados en la comisión, este era un grupo de trabajo solamente, me dijo, ¿cómo ver un informe de 10 páginas? Pues por lo menos un poco más. Bueno, si quiere yo le adiciono al peso, o sea, los documentos que más o menos me parezcan que sean pertinentes, pero el informe es este. No me dijo nada más. Lo tomó como tal, el informe, ¿no? Entonces, la concisión tiene que ver con las palabras necesarias y suficientes. Pueden ser 10.000 palabras las necesarias y suficientes, ahí está. Pueden ser 2.000 palabras, ahí están esas 2.000 palabras. Pueden tener 200 palabras el informe, 200 palabras son las necesarias y suficientes. Entonces, la concisión no hay que tomarla en el sentido de que hay pocas palabras, no. En el sentido de las palabras necesarias y suficientes, no más, pero tampoco menos. La coherencia tiene que ver con que no haya contradicción, ¿cierto? Y la culturalidad es un rasgo que yo siempre relevo de las características de la redacción, está dada por el hecho de que las personas tienen que tener un background para hablar sobre un tema determinado. Si yo voy a hablar acerca de la historia de la minería en el Perú, ¿no es cierto? Mi background es, o soy ingeniero minero, o soy historiador que se ha interesado por la minería, o soy una persona que ha realizado explotación minera, ¿cierto? Que ha realizado explotación minera. Soy un profesor universitario sobre la materia, etc. Yo, por ejemplo, no podría escribir, ¿cierto?, un tratado de botánica, ni siquiera un pequeño artículo sobre biotecnología, porque no sé absolutamente nada de eso. Mi background cultural, o sea, lo que está debajo de esto para poder escribir el artículo, no existe en mí, no existe en mí. Esta parte es una parte importante
de la redacción, porque fíjense, la propiedad, la precisión, la concisión, la coherencia y este aspecto de la culturalidad, bien llevados, te permiten producir un texto claro. Yo no admito contradicciones, usos impropios. Trato de ser lo más preciso. Trato de decir las palabras necesarias y suficientes. Evito caer en contradicción. El texto va a resultar claro. El texto va a resultar claro. El otro día estaba mirando una entrevista a un estudiante de San Marcos, ¿no? Que hablaban de una cuestión política y dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo, acá no interesa la finalidad, sino el proceso. No sé exactamente qué cosa quería decir con eso, pero me hizo reflexionar en el sentido de que tenemos que estar conscientes de que los procesos existen. Y no porque uno haya redactado un texto, tiene que dejar de lado todo el proceso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este curso. Escribir un texto significa, aquí estamos, el marco de referencia. Aquí tenemos el tema, ese es un tema inicial. Empezamos a desarrollar el tema en razón de ciertas ideas. Correcto. Entonces, ese desarrollo tiene que circunscribirse. Ahora, esa circunscripción, esa delimitación del campo de desarrollo del tema, ¿cierto? Puede dar lugar a una mayor o menor precisión, a una mayor o menor concisión, pero no puede de ninguna manera, ¿no es cierto?, dejar de lado la propiedad, la coherencia y la culturalidad. No puede. Como no hay una precisión total, perfecto. Entonces puede ser más o menos preciso. Como no hay una concisión total, puede tener más o menos palabras, pero hay que buscar las palabras necesarias y suficientes. Pero que el lenguaje tiene que ser propio, tiene que ser propio. Que el lenguaje tiene que ser coherente, tiene que ser coherente. Que haya un sustrato de manejo del tema, un sustrato cultural de manejo del tema, tiene que haber un sustrato cultural de manejo del tema. Todo esto ayuda a la claridad, a obtener la claridad del tema. Muy bien. Antes de continuar, les voy a contar algo que me pareció muy interesante de las experiencias de interrelación que hemos tenido con las 6 personas que hasta ahora han enviado sus marcos referenciales, ¿no? O sea, de qué temas, de qué quiere hablar, ¿no? De qué quiere hablar. Entonces, uno de los participantes me dice, yo voy a hablar sobre, voy a narrar un cuento. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, segundo, tercero, cuarto. En el cuarto punto pone el cuento. ¿Y los otros 3 puntos qué son? La introducción al cuento. Ah, perfecto. Pero el desarrollo del cuento mismo no me lo ha indicado. Eso es un desenfoque, ¿no es cierto? Ese es un desenfoque. Eso hay que solucionar. Porque uno se preocupa mucho por lo que rodea aquello de lo que quiere hablar y de lo que quiere hablar y de lo que quiere hablar, que es el foco, ¿no es cierto? Que es el foco, que debe ser el foco de su atención, me dice que está igualito así como tema. O alguien puede presentarme un índice monográfico. Pregunta, si vas a hacer una monografía, una tesis, no sé, un trabajo, está bien. Acá se te ha pedido que hagas 2 páginas. No 180 páginas, ni 80, ni 50. 2 páginas. ¿Qué parte de todo este índice puedes resumirlo en 2 páginas? De eso es lo que tienes que tratar.
Es decir, hay un planteamiento. Hay un planteamiento. Fíjense, es bien interesante. Yo tengo aquí el marco referencial, ¿no es cierto? Tengo mi marco referencial. Bien bonito, lo tengo ahí, ¿no? Tengo mi tema, porque ya delimité mi marco referencial, ¿no? Ya tengo mi tema y tengo algunas ideas para... Alguien puede decir, yo voy a tratar acerca de la guerra de Ucrania con Rusia. Está bien, pues, pero ¿qué aspecto? Ya. Voy a tratar acerca de las limitaciones en el transporte. Muy bien, perfecto. Las limitaciones en el transporte a causa de la guerra de Rusia con Ucrania. Perfecto. Muy bien. ¿Qué información tienes sobre eso? Bueno, que ahora las carreteras no están siendo utilizadas para traer, qué sé yo, trigo. Y por lo tanto, eso desfavorece a Europa, ¿no? El, ¿qué problema hay ahí? Ahí hay un problema del trigo que no puede ser transportado. La carretera está bien, ¿no? ¿Cuál es ¿Con qué datos vas a funcionar? ¿Con qué datos? Elementos son los apropiados para esa, esa, para hacer viable el desarrollo del texto? ¿Con qué datos cuenta? ¿No? Ese es un punto clave, ¿no? Yo no voy a escribir algo sobre lo cual no sé absolutamente nada, ¿no? Claro, si hablamos de una composición literaria, el asunto no es tan exigente como cuando se habla de un, de un texto científico, por ejemplo, ¿no? Porque hay un poco más de amplitud, pero ojo, las novelas históricas, por ejemplo, tienen que tener una base histórica. Don Guillermo Sondheim, a quien tuve el gusto de conocer, ¿no es cierto? Y que es el papá de este señor Sondheim que habla ¿cómo se llama en PBO, ¿no? Que trabaja en PBO, el papá de él, a este señor no lo conozco, ¿no? Escribió una historia de Grau, creo que en 8 o 10 tomos. La, el acopio de información, el acopio de información era tan alto en esta novela histórica, era tan alto que las notas al pie de página para decir de dónde había extraído cada información, ¿no es cierto? Él se había dado el lujo de registrarlas una por una. Y solamente el primer tomo tenía como 100 notas. ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es ya, yo tengo el tema, perfecto, ya lo delimité, está bien. Ahora, ¿con qué elementos lo voy a trabajar? ¿Con qué datos lo voy a trabajar? ¿Cuál es mi fuente de información? ¿No? Ese es un asunto importante. ¿Ya? Es un asunto importante. Cuando ustedes hagan crítica, es decir, están corrigiendo el texto, van a decir, este señor afirma esto, afirma lo otro y afirma aquello. Y la observación que le van a hacer es, señor, usted ha hecho esta afirmación y esta afirmación. ¿Podría decirme cuál es el fundamento? Ah, no, el fundamento está más abajo. Ah, perfecto, sigamos leyendo. Ah, ya, aquí, acá.
Pero usted se ha referido a los autores fulano, sultano y mengano, y no ha dicho de qué libros, ni en qué páginas está. Por favor, necesitamos esto. ¿No? ¿Por qué? Porque no está mostrando los datos que son necesarios. En el siglo de las luces de Alejo Carpentier, ¿no es cierto? Este gran escritor cubano, ¿no? Se habla del siglo de las luces, ¿no? 1789, 1800, ¿no? 40, 50. Él no podía hablar acerca de la Edad Media, ni podía hablar acerca de la Cuba de 1930 o 40. No, tenía que hablar sobre el siglo de las luces, la Revolución Francesa. Entonces, hay, ¿no es cierto?, una fuente de información, ¿no es cierto?, hay una fuente de información que tiene que ser utilizada, y en el caso de que sea una fuente de carácter científico, tiene que ser referida. Tiene que ser referida. ¿De dónde salió esa fuente? En el ensayo, esto es más libre, ¿no? Es más libre. Uno refiere a un filósofo, al otro, en el sentido tal. Los que conocen el tema sabrán si se está utilizando esa referencia con propiedad o no propiedad total. Se trata de un ensayo, ¿no? Muy bien. Ese es un primer paso, ¿no? El otro paso es la disposición, es decir, el orden en el cual se van a manejar las ideas que surgen de estos datos. Las ideas que surgen de estos datos. A todos los que me han entregado su trabajo, yo les he dicho, ya, muy bien, ha llegado usted al tema, perfecto, ha llegado al tema, ¿no? Ya no es esa referencia, ese mundo de referencias amplio, sino ha llegado usted al tema. ¿No? Muy bien, ahora dígame cuáles son las ideas con las cuales lo va a desarrollar. Y ese es el punto. La refería con anterioridad. Me hablan acerca de que fue a la casa de fulano, entró en el otro lado, y entonces el cuento. ¿Cuál es el foco? El cuento. Y entonces el desarrollo del cuento tiene una secuencia, ¿no? Es una secuencia que no se va a poner pues en el texto, sino una secuencia que va a estar desarrollada en el texto. ¿Dónde está esa secuencia si solamente me cuenta de los antecedentes, es decir, de lo anterior al texto mismo? ¿Dónde está esa secuencia? ¿No? Que llegó donde fulano, que se puso en el otro lado y que hace cuánto y le contaron. Y el cuento recién empieza. Todavía no está desarrollado. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tener, ¿no es cierto?, un conjunto de ideas, ¿no es cierto? Ideas en un sentido muy amplio, además del término, porque pueden ser secuencias también, de secuencias, ¿no? Secuencias. Una acción, otra acción, otra acción. Se dicen ideas generalmente, ¿no? Esas secuencias, ¿no es cierto? Esas secuencias son las que te van a permitir tener un hilo conductor. Un hilo conductor, es decir, todo lo que se dice sobre el tema tiene que estar sobre un eje. A esto se llama el hilo conductor, sobre un eje. Si yo me salgo de ese eje es para regresar y colocarme de nuevo en ese eje. Si yo me salgo de ese eje, me he salido y si vuelvo a leer digo, no, esto está de más y tengo que quitarlo. Si yo rompo ese eje, quiere decir que estoy haciendo algo que está fuera del ordenamiento que yo he establecido para el desarrollo. Y entonces viene cada una de las ideas. Cuando se corrige, de eso se trata. De eso se trata.
este señor ha puesto esto primero, esto después, esto es un desorden total. ¿Se puede ordenar? Bueno, vamos a hacer una propuesta, soy el corrector. Este párrafo acá, el otro párrafo acá. Dentro de este párrafo, esta idea mejor es la final y esta es la inicial, etcétera, ¿no? Esta idea de acá no debe empezar de manera negativa, sino debe empezar de manera positiva, cosa que después la negación tiene sentido, que a eso es lo que apunta el autor, ¿no? Son posibilidades. Son posibilidades. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, es un punto clave. Yo acopio todos mis datos, todo lo que quieran, pero los tengo que organizar de manera tal que haya una secuencia. Y eso es lo que se llama el principio de sujeción. En redacción, ¿no es cierto?, hay un principio que es el principio de sujeción. ¿No? ¿Qué significa el principio de sujeción? Significa que ninguna de las oraciones como medios, como comunidades de comunicación, ninguna de las relaciones entre las oraciones, ninguno de los párrafos, ¿no es cierto?, son independientes. No puede haber una idea en un texto que no tenga relación con otra idea en el texto. No puede. Yo puedo hacer un planteamiento y decir, desde este punto de vista hay dos problemas. El primero y el segundo. El primero este y segundo el otro. Muy bien. Inmediatamente tengo que desarrollar el primero y después el segundo. Yo me doy cuenta ayer que estaba corrigiendo un texto mío, ¿no? No recuerdo, en este momento no recuerdo exactamente de qué trataba, pero había incurrido en ese error. Si yo como escritor había escrito. Yo como corrector, me criticaba a mí mismo y me decía, está mal este texto, porque yo he dicho que acá hay tres problemas y he desarrollado solamente uno, ¿no es cierto?, tratando de especificar cuál es el problema. Y los otros dos están en el aire, se quedan en el aire. Mal. Opciones. O quito los dos problemas, ¿no es cierto?, o quito los dos problemas, o sencillamente los desarrollo. Y me quedo solamente, en el primer caso, con un problema y en el otro caso con tres problemas desarrollados. Hay esas dos opciones. Si el productor del texto no fuera yo iría donde sea fulano y le diría cómo va a desarrollar estos dos puntos, este y este. No tienen desarrollo. No tienen desarrollo. Es por eso que a los que han entregado el texto, ya han llegado al punto de situar el tema, ¿no es cierto?, de situar el tema, hacer una aproximación al tema, ¿no? Les he pedido que me den las ideas con las cuales lo van a desarrollar, la secuencia en la cual van a manejar esas ideas, ¿no? Me gusta más la palabra secuencia, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer, ¿no?, es tener en cuenta de que esas dos cosas. La primera es que el tema va a ser desarrollado en cada parte, ¿no es cierto?, en cada secuencia. Cada secuencia tiene que estar dentro del tema, no puede salirse del tema. Una primera. Y la segunda es que tiene que estar todos relacionados. Desde el título, o sea, desde el tema hasta la última idea, tiene que estar relacionado. El principio de sujeción. Una idea está, una unidad de mensaje está sujeta a la otra, sea que sea simple, que sea compuesta o que sea de mayor complejidad, como por ejemplo los párrafos. De allí la importancia, ahora ustedes pueden deducir rápidamente, ¿no es cierto?, la importancia de los conectores, sobre todo de las conjunciones. Porque si de un párrafo al otro hay contradicción, tengo que iniciar el segundo párrafo
con una conjunción que sea adversativa, que me indique esa contradicción. Si hay complementariedad, tengo que entrar con una conjunción que me indique que hay complementariedad a sí mismo, del mismo modo, en el mismo sentido, etc. Se podrían utilizar esas frases, ¿no es cierto? ¿No? Si algo me molesta, pero a pesar de eso tengo que continuar, utilizo a pesar de lo dicho, o si no, no obstante lo dicho, cabe plantearse este otro aspecto. Ese es importante. Se los decía en la clase anterior, hay veces en las cuales uno lee textos que tienen ideas brillantes, pero que no están concatenadas entre sí. ¿Y por qué no están concatenadas entre sí? Porque les faltan los nexos oracionales. Esos nexos oracionales están dados, ¿no es cierto?, por los relacionadores, o sea, por las preposiciones o por las conjunciones. Y esto es sumamente importante. Se está perdiendo esto porque la lógica está perdiendo esta sutileza, ¿no es cierto?, de poder engarzar, ¿no es cierto?, unidades escritas entre ellas. Unidades escritas entre ellas, sobre todo por el mal uso de las conjunciones, ¿no? Entonces, cuando uno tiene su tema delimitado, ya tiene sus ideas o sus secuencias, si quieren así llamarlo, sus secuencias ya claramente establecidas, lo más claramente posible, empieza el desarrollo del texto. Tiene que seguir ese orden. Si ustedes en algún momento dicen, no, pero esto no está bien, tengo que cambiar el orden, varían, ¿no es cierto? Varían inmediatamente. Una idea la colocan delante, entonces todo lo que han desarrollado lo colocan también delante del tema. Ahora sí, entonces se engarza mejor con el anterior, etcétera, 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 con el posterior, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se denomina esa técnica de composición, ¿no es cierto? Propiamente de composición. En esta parte, la puntuación es un recurso indispensable. La puntuación es un recurso indispensable. Por favor, como hace mucho calor, me van a permitir 5 minutitos, voy a tomarme algo fresco y regreso para continuar, ¿ya? Y vamos a ver todo este asunto relacionado con la puntuación y otros asuntos que vienen al caso para esta clase. Permítame un momentito, por favor.
Muy bien, continuamos entonces. Como les decía, en esta parte de la organización del texto, ¿no?, la puntuación es clave, ¿no? La puntuación es clave. ¿Cuál es el principio que se utiliza para realizar que debe aplicarse para utilizar una correcta puntuación? Claro, el principio de sujeción es un principio clave, ¿no? Pero además tiene que tenerse en cuenta que la oración es el elemento básico del mensaje. Y entonces el principio es que cada punto se utiliza para separar oraciones. Ese es el principio. La casa es grande. Punto. Allí vamos a estar muy cómodos. Son dos oraciones. Entre cada oración hay un punto. Ese es el principio. Pero sucede de que pueden haber no solamente oraciones simples, sino oraciones compuestas, ¿no es cierto? Como ya hemos venido diciendo. Y entonces, ahí tenemos nosotros, ¿no?, la casa es grande y nosotros vamos a estar muy cómodos. Punto. Entonces, se separan oraciones, pero cuando hay conectores que las unen, ¿no es cierto? Son los conectores los que realizan la unión de esas oraciones, ¿no? Y por lo tanto no cabe poner un punto. Ahora, los puntos pueden ser seguidos, ¿no es cierto? Los puntos pueden ser seguidos. Punto y sigues, ¿no es cierto? Con otra oración. La casa es grande y vamos a estar ahí todos muy cómodos. Nos mudamos mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí estoy construyendo ya un párrafo, ¿cierto? Nos mudamos mañana a las 5 de la tarde. Puedo seguir. Y no se olviden de empacar bien sus cosas para la mudanza. Punto. Y ahí sigo. La idea que debe llevarlos a ustedes para corregir un texto de manera adecuada, cuando este texto tiene demasiadas comas y cuando está montado un significado oracional dentro de otro y se extiende, etcétera. ¿Cuándo el punto? Cuando las oraciones están bien construidas. Una oración, un conjunto de oraciones con puntos seguidos, ¿conforman un párrafo? Sí, conforman un párrafo. ¿Cuándo se separa un párrafo del otro? Eso es una pregunta que hay que responder, ¿no es cierto? ¿Cuándo se separa un párrafo del otro? Cuando hay un cambio o un desarrollo de ideas. Cuando hay un cambio o un desarrollo de ideas. Fíjense ustedes bien, la casa es grande, allí vamos a estar todos muy cómodos, ¿no es cierto? Nos mudamos mañana y no olviden de empacar sus cosas. Entonces, y continúa el párrafo de la siguiente manera, ¿no? Ya le he contado a tu tía
que puede venir a visitarnos los sábados, el sábado en la mañana para que conozca la casa. Esa es otra idea. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ir en un párrafo aparte. Ya le he contado a tu tía que nos mudamos y que puede venir el sábado a conocer la casa. Punto. ¿No? Ella me ha dicho que no puede este sábado, pero que irá el próximo. Bueno, ahí cuando hay este cambio, ¿no?, este cambio de desarrollo, ¿no?, es el cambio del desarrollo de la secuencia, puede ir, ¿no es cierto?, un punto de manera tal que se pase a otro párrafo, que sirva para separar los párrafos. Aquí hay mucho de criterio, aquí hay mucho de criterio, ¿no? Recuerdo un trabajo de Gabriel García Márquez, ¿no?, donde escribe, si no me equivoco o no recuerdo mal, un texto, un cuento, donde no tiene ningún punto, solamente tiene el inicio y el punto final, nada más. Claro, ese es un desafío literario, ¿no? Ese es un desafío literario. Pero ese cuento, si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a trabajarlo, ¿no?, tendríamos que hacer tenemos que tener todo un acercamiento para decir, estas son las oraciones, y tratan de esto, punto, acá, ya muy bien, separamos, no, de aquí ya empieza a hablar de otra cosa, entonces esto sería un punto aparte, ¿no? Y acá seguiría el párrafo, de repente este párrafo es muy largo, a ver, ¿lo podemos cortar? ¿No lo podemos cortar? No, no se puede, es una unidad de sentido, no se puede cortar, punto, salimos al tercer párrafo, el tercer párrafo es muy corto, se le puede adicionar esta idea, se le puede correr una idea del párrafo anterior, etcétera. Ese es el juego en el cual hay que entrar con un criterio lógico, ¿no? Si la secuencia lo permite. Si la secuencia lo permite. Entonces, yo he tenido ocasión de tener que separar, sobre todo las últimas oraciones, sí, las últimas oraciones de un texto en un párrafo para ponerlos en el inicio del párrafo anterior, porque habían dejado el cambio de idea en el párrafo anterior y el cambio de idea se genera en el siguiente párrafo. En el siguiente párrafo. Entonces, ahí hay un poco de juego lógico, ¿no es cierto?, de juego lógico, dónde empieza y dónde termina el sentido de lo que estoy diciendo de este párrafo como unidad del mensaje, ¿no es cierto?, dónde termina y dónde empieza el otro párrafo. El punto final es el que concluye todo el texto, ¿no es cierto?, que concluye todo el texto. Ahora, este es un punto en el cual hay que tener sumo cuidado, porque si yo tengo que resumir la redacción en una frase, ¿no?, haría una equivalencia entre redacción y puntuación. Entonces, si quiero conservar esa equivalencia, tengo que tener la clara certeza de que una oración está bien construida para colocarle un punto, de que una oración está bien relacionada por una conjunción, por ejemplo, ¿no?, una conjunción, para colocarle el punto después de la otra oración. Entonces, aquí esta es la norma, digamos, inicial, pero ahí juega una serie de criterios que tienen que ver con la razonabilidad, ¿no es cierto?, de cómo llegar a la conclusión, de que el párrafo ha terminado. Una idea, como ya les he mostrado, es que no puede haber el desarrollo de una idea que empiece en un párrafo
y que continúe en otro aparte, sino que si empieza, tiene que continuar aparte, pues. O sea, independientemente del párrafo anterior. Si de los puntos seguimos hablando, ¿no es cierto? Podemos hablar de los puntos suspensivos, ¿no? De los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se dan al interior de los párrafos, ¿no? Al interior de los párrafos. Pueden darse también al interior de las oraciones, pero generalmente se dan al interior de los párrafos, dentro de una oración al interior de un párrafo. Pueden darse también al final del párrafo. ¿Pero qué indican? Pueden indicar que el texto no es necesario para expresar lo que antecede o lo que continúa. Yo hago una cita, ¿no? Y le pongo 3 puntos suspensivos adelante de la cita y 3 puntos suspensivos al final. ¿Qué estoy queriendo significar con ello? Estoy queriendo significar que lo que antecede no es importante para lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y lo que sucede, es decir, lo que está después de ese párrafo que estoy citando, tampoco es importante. ¿Listo? Pero ¿qué sucede cuando coloco los 3 puntos al interior de un párrafo? ¿No? Al interior de un párrafo. ¿No? Coloco los 3 puntos suspensivos al interior de un párrafo. Quiere decir que esos 3 puntos suspensivos están dejando de lado una parte del párrafo, una parte interna del párrafo, que tampoco es importante para lo que yo quiero señalar. Por ejemplo, tengo algo que es incidental, ¿no? La casa que Pedro compró está vacía, ¿no? Entonces tengo ese párrafo. Y le digo, a mí no me interesa resaltar que Pedro la compró o no la compró. La casa, puntos suspensivos, ¿no es cierto?, está vacía. Estoy citando, ¿no? Por eso pongo está vacía. Punto suspensivo. También puedo suspender la referencia, el comentario o ambos, y cuando se habla de suspender, los puntos suspensivos tienen una cualidad de temporalidad. Temporalidad. Es decir, yo puedo decir, estuvo corriendo por el bosque, ¿no? Y de repente se encontró frente a un abismo. Intentó buscar una salida recorriendo los bordes del abismo y puso el pie en una roca que estaba ahí y dejó 3 puntos suspensivos. No se sabe qué pasó. Si la roca se dio, si la roca no se dio. ¿Qué estoy suspendiendo ahí? Estoy suspendiendo la referencia, el comentario y todo. O sea, no se sabe cómo ha finalizado esa secuencia. Y dejo en suspenso. ¿Puedo recuperar ese suspenso después? Sí, lo puedo recuperar después. De repente la chica efectivamente descendió sobre la piedra, llegó al río, ¿no? De repente la piedra cedió y ella se descalabró. ¿No es cierto? De repente alguien surgió por detrás, la cogió del brazo y le dijo, ¿pretende usted suicidarse? ¿No? Y la devolvió, ¿no? La sacó de esa situación comprometedora, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿cómo continúe ese suspenso? ¿No es cierto? Ya es cuestión de cómo se resuelve después en las siguientes secuencias. ¿No? En las siguientes secuencias. Ahora, hablemos entonces ahora de los 2 puntos, ¿no? Yo puedo utilizar los 2 puntos para continuar
¿no? Para continuar con una cita. Como dijo fulano de tal, 2 puntos, y continuó con una cita. Perfecto. Puedo también utilizar los 2 puntos para decir que voy a resumir algo, ¿no? En su mensaje a la nación, la señora presidenta dijo que renunciaría 2 puntos. 2 puntos. Uno, si el Congreso aprueba las elecciones. Y dos, ¿no es cierto? Si, y que en ese caso ella convocaría elecciones. Ahí terminaría su... Y después de haber convocado elecciones. Hay una síntesis de un mensaje. 1, 2, precedido por los 2 puntos. También puede haber una enumeración de elementos, ¿no? Él tomó la decisión de irse de casa, ¿no? De ir a cazar, ¿no? De ir a cazar. Tomó la decisión de ir a cazar, ¿no? Y ahí uno pone 2 puntos, ¿no es cierto? Y dice, cogió su rifle, cogió sus botas, se puso su abrigo, se dirigió a la cabaña, sacó el caballo, lo ensilló y lo montó. Una enumeración de hechos también puede ir precedida por 2 puntos, ¿no? Son los elementos de una acción. Ahora, ustedes me dirán, sí, pues efectivamente, esos 2 puntos algunas veces pueden ser reemplazados por unos paréntesis. Sí, 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 sí. Es verdad. Por ejemplo, en este caso de la enumeración de elementos, ¿no? Uno puede decir, bueno, él decidió irse de casa, paréntesis, cogió su rifle, etcétera, 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 y cierran el paréntesis. También puede ser. Pero los 2 puntos se utilizan de esa manera. Ahora, en el uso de la coma, y seguimos en el tema de la puntuación, ¿no? Seguimos en el tema de la puntuación. La puntuación no se reduce solamente a los puntos. ¿Cuál es la finalidad del uso de las comas? Separar términos que se expresan sucesivamente. El caso del cazador, ¿no? Decidió ir a cazar. 2 puntos. Cogió su rifle, coma, ¿no? Cogió sus botas, coma, desató a su caballo, coma, etcétera, 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 y todos entre comas. Porque hay una enumeración de hechos. La casa es grande, tiene 3 dormitorios, está conectada por gas, ¿no? Etcétera. Puede estar separado entre comas porque hay enumeración, ¿cierto? De elementos. ¿Son más complejos que el anterior? Sí, son más complejos. Pero hay una enumeración. También puede utilizarse la coma para reemplazar elementos de la oración, sí. Para reemplazar elementos de la oración, la coma es genial. Juan está cansado. Luis duerme. Yo puedo cambiar ahí, ¿no es cierto? Es decir, Juan está cansado, ¿no es cierto? Y Luis, coma, dormido. ¿Qué estoy allí reemplazando? La coma, al verbo estar. Juan está cansado, ¿no es cierto? Y Luis, coma, dormido. También puede utilizarse la coma para resaltar elementos incidentales en la oración, ¿no?
el hermano de Luis Bonaparte, Pepe Botellas, gobernó en España, o reinó en España. Estoy estableciendo un elemento incidental al precisar que se trata del hermano de Bonaparte, ¿no es cierto?, del emperador, ¿no?, especificando que es Pepe Botellas. Así le llamaban porque era borracho, ¿no? Pepe Botellas, ¿no? Yo quiero resaltar ese elemento porque quiero dejar en claro que se trata del hermano, ¿no?, del emperador Bonaparte. Y digo que es Pepe Botellas, ¿no es cierto?, ¿no?, el que reinó en España, ¿no?, con la invasión francesa. Entonces, yo he resaltado esos elementos incidentales, porque yo podría decir, yo podría decir el hermano de Bonaparte, ¿no?, reinó en España. Sin embargo, he hecho una incidencia, una explicación, una especificación, y he puesto el hermano del emperador Bonaparte, ¿no es cierto?, Pepe Botellas, ¿no es cierto?, reinó en España. Sí, todo lo que es explicativo puede ir entre comas. Puede ir entre comas. Y después también se utiliza para resaltar elementos de la oración, ¿no? O sea, eso es lo que se llama la famosa coma enfática, ¿no? La famosa coma enfática. La famosa coma enfática es aquella que se utiliza para, como su nombre lo indica, para resaltar, para poner en énfasis, para evidenciar de manera particular, una parte de la oración que da determinada información. La señora presidenta es de Huancavelica, perdón, es de Apurímac. Y en Apurímac han habido, por decir un número, 12 muertos. Y yo podría utilizar una coma enfática ahí, diciendo, la señora presidenta, coma, enfática. Mejor no la pongo ahí porque ahí hay un tema que después ya vamos a ver. La señora presidenta es, coma, de Apurímac, coma. Y allí han habido 12 muertos. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? ¿Por qué resalto ese elemento de la oración? Porque quiero que los demás se enteren, ¿no?, de que en el propio lugar donde la presidenta ha nacido, allí han habido 12 muertos. También puedo decir el señor presidente Castillo no gobernó. El señor presidente Castillo no gobernó, sino destruyó el Estado peruano. Y yo podría decir, el señor Castillo, el señor Castillo no gobernó, sino que, destruyó el Estado peruano. Esa coma sirve para enfatizar lo que viene, ¿no es cierto? Destruyó el Estado peruano. Voy a enfatizar a partir de una coma.
Eso, digamos, también tiene que observarse cuando uno corrige un texto. Si no hay enumeración sucesiva, si no se está reemplazando el elemento de la comunicación, si no se desea resaltar elementos incidentales, si no se desea resaltar cualquier elemento que no sea incidental de la oración, ¿no es cierto? Las comas estarían de más. Pero como existe enumeración sucesiva, hay que utilizar las comas. Como no hay que repetir el verbo, hay que reemplazarlo por una coma. Porque si se quiere dar explicaciones, hay que ponerla entre comas. Y porque si se quiere resaltar elementos en la oración, ¿no es cierto? Hay que hacer que la coma sea un elemento que permita resaltar lo que sigue de la oración. Lo que sigue de la oración. Fíjense que yo estoy utilizando no solamente criterios lógico-gramaticales, enumeración, etcétera, ¿no? Sino que estoy utilizando criterios también que tienen que ver con la función expresiva del lenguaje y con la función de apelación del lenguaje. Y para eso estoy buscando, ¿no es cierto?, elementos, ¿no?, instrumentos gráficos que me permitan hacer esa función o esas funciones. El caso de punto y coma es un caso bien fino, digamos, ¿no? Es un caso fino de analizar. Porque el punto y coma se utiliza cuando la enumeración es larga. Yo digo, Raúl es una persona sincera, clara en lo que dice, no se anda con rodeos, ¿no? Tiene además una visión clara de las cosas, es una persona que siempre ha ayudado a los demás y además de todo esto, sabía cómo utilizar su dinero. Evidentemente allí, ¿no es cierto?, hay una serie de elementos que caracterizan al referente, ¿no? Al referente, ¿no?, que son de enumeración que ya es un poco larga. Y entonces hay que buscar, ¿no es cierto?, un punto donde la pausa se pueda dar en la lectura misma, ¿no? Y entonces es una persona buena, es una persona que no se anda con rodeos, que dice siempre la verdad, punto y coma. Y lo restante va yendo, hasta que te encuentras con un i, que es lo final, ¿no? Básicamente, el punto y coma tiene que ver con cuando la sucesividad es muy extensa. Cuando la sucesividad es muy extensa. Puede utilizarse el punto y coma entre oraciones, puede entre categorías simples y categorías compuestas, ¿no es cierto? Puede utilizarse en enumeraciones largas, como ya venimos diciendo, ¿no? Entonces, allí hay mucho de criterio para ir agrupando, ¿no es cierto? Agrupando. Los adjetivos aquí, punto y coma, después las oraciones en el otro lado, punto y coma, o si son puros adjetivos, entonces hay que ir viendo con qué criterios se van agrupando cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver en la práctica. Este es un error común en los textos que se ofrecen para ser corregidos. La persona escribe, le coloca las comas. No tiene cuándo parar. Tiene cuándo parar en la lectura. Bien. Y ahora entremos en un terreno que es un terreno que ustedes conocen, pero que quiero yo dejarlo bien claro.
es el terreno de la tildación, ¿no? Ustedes saben que existen palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Las sobresdrújulas se tildan siempre, ¿no? Las esdrújulas se tildan siempre. Las palabras graves se tildan solamente si terminan en consonante que no sea ni N ni S. En vocal nunca. En consonante que no sea ni N ni S. Y las agudas cuando terminan en NS o vocal. Aquí hay un asunto de canal, que se traduce en el canal gráfico visual. Las agudas son las que llevan acento en la última sílaba, ¿no? Ají tiene dos sílabas, A y Ji. La fuerza de voz está en Ji. Es una palabra aguda, ¿no? Una palabra como lápiz, ¿no es cierto?, es una palabra grave. La fuerza de voz está en la, no está en pis. Nadie dice lápiz, no dice lápiz. Las palabras esdrújulas son las que llevan el anterior a la penúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro, ¿no? El acento está en pájaro. Nadie dice pájaro ni pajarón, ¿cierto? Pajarón, es pájaro. Entonces está en la anterior a la penúltima. Y bueno, las sobresdrújulas son las que tienen en la anterior a la antepenúltima, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, envíaselo, ahí tienen el ejemplo, envíaselo es envíaselo, ¿no es cierto? El acento está en la anterior a la antepenúltima. Envíaselo. Eso siempre se tildará. Y acá hay una cosa que... Y acá hay una cosa que está en relación con las últimas modificaciones de la Real Academia, ¿no? Hay unas modificaciones del año 1999, si es que no recuerdo mal, y la última que es la de 2010, ¿no? La de 2010. Después de eso no han habido mayores modificaciones. En realidad la Real Academia se mueve con lentitud respecto a las probables modificaciones, porque justamente estar modificando constantemente el uso gráfico del lenguaje puede traer problemas de inestabilidad, ¿cierto?, en el uso escrito de la lengua. Acá, por ejemplo, tenemos 8 modificaciones del 2010. La primera es que ya no existe la che ni existe la doble L, ¿no? Ya no, ya. De tal manera que en el diccionario la secuencia CH está metida dentro de la C y que la secuencia LL, ¿no es cierto?, está metida dentro de la L. En el abecedario ya no van a aparecer ni la che ni la doble L. Ahora, cada una de las se pretende dar a cada una de las letras del abecedario un solo nombre. Por ejemplo, la Y tiene que ser llamada Y, ¿cierto? La Y tiene que ser llamada Y. La B chica, esta es V, tiene que ser llamada V, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchas cuestiones también de cultura, ¿no? En el sentido cultural del término, que nosotros seguimos llamando la Y, ¿no es cierto? Y eso no obstaculiza para nada el lenguaje. Se trata la Real Academia aquí trata de uniformizar, ¿no? Y a esta uniformización, ¿no? Respecto a esta uniformización hay ciertas resistencias todavía propias del mundo cultural. Lo cual resistencias no por ser resistencias son malas. Después, por ejemplo, hay grafías que son de latín, ¿no? O extranjerismo, ¿no? Extranjerismo se llaman, ¿no? O sea, a las que son derivadas de latín, ¿no? O son jaladas del inglés, etc. Por ejemplo, la palabra quórum se escribía y se escribe hasta hoy con Q, observando su grafía latina. Como existe en castellano la C que reproduce el sonido Q, ¿no es cierto?, el sonido K,
¿no? Ese sonido, se puede escribir con C, ¿no? Corn. Eh, en inglés también, ¿ah? En inglés también la palabra fútbol, por ejemplo, ¿no? Se adapta a la grafía castellana, se escribe fútbol como suena, con P alta, ¿no? B bilabial, ¿no? En realidad es B alta, porque el castellano no existe esta oposición bilabial, dentilabial, que existe en el francés, por ejemplo. Pero estas palabras son ya escritas en castellano, ¿no? Fútbol es una palabra grave que termina en L y que por lo tanto tiene que llevar acento en la U. Básquetbol también se escribe como suena, básquet, ¿no es cierto? Básquetbol con Q, U, ¿no? Básquetbol, ¿no? Y se acentúa en bas, ¿no? Básquetbol, es un esdrújulo, ¿no? O voleibol también, ¿no? Que se escribe con B chica, es cierto, ¿no? Y que algunos también la escriben como voleibol, ¿no? Voleibol. Entonces ahí hay una innovación de la Real Academia para adecuar las palabras extranjeras a la fonética y a la grafía castellana, ¿no? Y a la grafía castellana. Hay palabras que también forman diptongos, ¿no? En realidad, aquí la Real Academia está equivocada, pero no es el momento para discutir esta regla, ¿no? Porque se las explico en el momento en el cual haya necesidad, ¿no? Pero cuando dice que la eliminación de las tildes de palabras con diptongos, triptongos, ortográficos como guión, truán, fie, iliais, etcétera, eso significa que ya no van a llevar acento. Sin embargo, ¿cómo diferenciaría yo fie de fie? ¿No? O cómo diferenciaría yo, cómo haría yo si yo separo dos sílabas como true y an, ¿no es cierto? La palabra guión, ¿no? Es una palabra que según la Real Academia ya no llevaría a ser, ¿no? Eso sí me parece bien, pero esta es una regla que en realidad tiene mucha dificultad. La demás, la tilde diacrítica la voy a explicar después, ¿no es cierto? Y hay una norma de escritura referida a los prefijos, ¿no? Si yo utilizo el prefijo ex, ¿no es cierto? Lo tengo que escribir junto, ¿no? Ex marido, ¿no? Cuando son más palabras, puedo escribirlo separado, como ex primer ministro, ¿no? Ahí también hay cosas que discutir, ¿no? Estas son cosas de conocimiento para ustedes, ¿no? Y la última es equiparación de los tratamientos ortográficos, extranjerismos y latinismos. Es decir, lo que quiere decir es que las palabras de idioma extranjero que se incorporan al castellano tienen que tratarse según la ortografía castellana, ¿no? Incluido las palabras de latín, ¿no? Pero en general son todos los idiomas que no son castellanos, que se incorporan al idioma castellano, que tienen que ser tratados como si fueran palabras castellanas. Fíjense, acá hay lo que se llama la tildación diacrítica. Diacrítica. ¿Qué significa la tildación diacrítica? Es una tildación especial, ¿no es cierto? Es una tildación especial que no se rige por las reglas de mayúsculas o minúsculas. No se rige por las reglas de mayúsculas o minúsculas. Que no se rige, cuando digo mayúsculas y minúsculas, quiere decir que las mayúsculas siempre tienen que estar acentuadas cuando deben ir acentuadas y las minúsculas siempre deben acentuadas cuando deben acentuadas, en razón de que todas ellas
todas las palabras son agudas, graves, o esdrújulas, o subesdrújulas, ¿cierto? A eso me refiero. Bueno, pero estas son palabras que no entran dentro de esta característica de ser esdrújulas, sobre esdrújulas graves o agudas, ¿no? Y por ejemplo, yo debo, según la Real Academia, acentuar él cuando es un pronombre. Yo, tú, él. ¿No es cierto? Yo, tú, él. Él llegó primero, ¿no? Pero no la acentúo, no la tildo, si es que digo el previo será importante, porque él no es un pronombre, sino que es un artículo que está modificando a este nombre que se llama, a este nombre que es premio, ¿no es cierto? Ahí no tiene por qué ser acentuado. Lo mismo sucede con el tú, ¿no es cierto? Con el tú. Es decir, tú tendrás futuro, es un pronombre porque es la persona que escucha. Tú tendrás futuro. Y sin embargo, no se acentúa cuando digo tu regla, porque tu regla, el tú está modificando a regla y el modificador de un nombre es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo. Ahora, en el caso del pronombre mí, a mí me importas mucho, ¿no? Significa que es la persona que habla. Si es la persona que habla, entonces sí debe llevar la tilde. Pero si no es la persona que habla y no te salta, ¿no es cierto? Es decir, está modificando a nota, ¿no? No es pronombre, es un adjetivo, entonces evidentemente eso no lleva a ser. En el caso de la palabra sé, ¿no es cierto? Se acentúa cuando es verbo, solamente cuando es verbo. Sé delicado. Oye, sé delicado, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Sé delicado, ¿no? O ya sé que vendrás, ¿no? Ya sé que vendrás. En el primer caso es del verbo ser, sé delicado. En el segundo caso es que ya sé que vendrás. Pero si yo digo, él se marchó al atardecer, ¿no es cierto? Eso no es, ese sé no es un verbo. Y como no es un verbo, no iba a ser. En los tres primeros casos de esta diapositiva, solamente llevan tilde los que son pronombres. Los que son pronombres. En este último caso de la palabra sí, ¿no es cierto? Refería a la palabra sí, solamente se acentúa cuando es verbo. Solamente se acentúa cuando es verbo. ¿Se dan cuenta? Solamente se acentúa cuando es verbo. Pero hace referencia, doctor, a una persona, no, a una persona. Claro. Cuando es pronombre es que hace referencia a una persona. Efectivamente. Fíjese, siguiendo con esta tildación diacrítica, ¿no? Yo tengo la palabra sí, ¿no? La palabra sí. Si es afirmativo, lleva acento. Sí, eso es verdad. Si no es afirmativo, no lleva acento. Si vienes, te veré. En la palabra de, si es verbo, lleva acento. O sea, lleva tilde, ¿no? Si no es verbo, no lleva tilde. En la palabra te, si es un nombre, lleva acento. Si es un pronombre, no lleva acento. Tomamos un te, lleva acento. Te dije que te ayudaría, ese te dije no es un nombre, ¿no es cierto? Un pronombre no lleva acento. En la palabra aún, si es adverbio, lleva acento. ¿Qué significa adverbio? Está modificando el verbo. Correcto. Aún no había llegado. Aún no había llegado. Todavía no había llegado. Es un adverbio de tiempo. Está modificando el verbo llegar en su forma compuesta. Ya había llegado. Ahí lleva acento. Pero si es una conjunción, aún sin tu permiso iré. Incluso sin tu permiso iré. Inclusive sin tu permiso iré. Ahí no es un adverbio.
es una conjunción, no lleva acento. ¿Se dan cuenta? Esta afiliación diacrítica hay que mirarla con algún detenimiento. Otro de los errores comunes, ¿no es cierto? Que se comete es no diferenciar con tranquilidad por qué y por qué. En el primer caso, se trata de un pronombre. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te callas? ¿Por qué hablas tanto? ¿No es cierto? Generalmente se utiliza entre interrogaciones y entre admiración. Generalmente. ¿Ya? No sé por qué se calla. ¿No es cierto? No sé por qué se calla. ¿No es cierto? El por qué. Esto va separado. Y ese qué lleva tilde. En cambio, el por qué, ¿no es cierto? El por qué es una conjunción. Estudio porque quiero. ¿No? Estudio porque quiero destacar. Estudio porque quiero destacar. ¿Cierto? Es una conjunción causal. ¿Cierto? Estudio porque quiero destacar. Y el sustantivo. El sustantivo siempre irá precedido de un artículo. Ignoraba el porqué de ese asunto. Ignoraba el porqué de ese asunto. Ahora, hay otros casos de situación diacrítica, ¿no? ¿Qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Solamente si son interrogativos o exclamativos llevan tilde. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu quehacer? ¿Quién eres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo has llegado? No sé dónde vives. No sé dónde vives. ¿Ah? No sé dónde vives. En esos casos de interrogativos y exclamativos, estas palabras siempre llevan tilde. Siempre. Siempre llevan tilde. Matices de este asunto. Los estaremos dando en la medida de las correcciones. Muy bien. Ha sido una clase dura. No solamente para mí, sino para ustedes, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Dígame, Elvis. Doctor, Sí, lo escucho. Sí, no lo había saludado. Buenas noches con todos. Buenas noches. Me llama la atención la palabra ¿por qué? ¿No? Porque está dividido. Tiene dos sílabas y donde dice ignoraba el por qué, Sí, lleva tilde y no está dividida. claro. Mire, cuando uno dice ignoraba el por qué, la palabra por qué es una palabra aguda, grave o esdrújula. Aguda. Terminada en vocal, ¿no? Entonces tiene que llevar acento. Tiene que llevar tilde. ¿Te cuenta? Sí, pues. Sino que yo lo decía porque en las anteriores palabras, ¿por qué está separado, no? Ah, no. Hay un espacio. Cuando uno interroga por qué hiciste eso, no es el por qué lo hiciste, es por qué hiciste eso. Está indagando. Cuando hay forma interrogativa, siempre va separado y con tilde. Ah, ya, ok. Forma interrogativa o afirmativa. ¿No? Entonces digo, estudio porque quiero, no es el caso de el por qué, ni interrogación, ni admiración, estudio porque quiero destacar. Ese porque quiero destacar es una conjunción causal. Esa conjunción de causa se escribe junta. ¿Por qué haces esto? Porque quiero destacar. Ese ¿por qué haces esto? Es una interrogación. Tiene que ir separado y con acento en la E, con tilde en la E. ¿No es cierto? Y la respuesta, estudio porque quiero, ese porque no va separado, es una respuesta, porque me está indicando que es la causa por la cual yo estudio, ¿no es cierto?
ahí es una conjunción. No hay forma de que vaya separada. En el otro caso, este por qué siempre va precedido por el artículo el, ¿ya? Siempre va precedido por el artículo el. Y como va precedido por el artículo el, es un sustantivo. En ese caso, va junto y tiene que acentuarse. O sea, tiene que tildarse, ¿no? Para acento escrito. Sí. Ah, ya. Como una respuesta, ¿no? O sea, ya no, como, o sea, ya no va a ser una interrogación, pues. Exacto. Sino exacto. que ahí me llamaba la atención porque creí que primaba el acento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero ya veo, o sea, es también la interrogante, ¿no? Claro, este porque es una palabra grave, terminada en E, que no debe llevar acento. Ese es otro argumento, ¿no? Ese es otro argumento. Pero bueno, no se preocupe, no se preocupe, mejor dicho, preocúpese por entender bien la diferencia, pero no se preocupe porque en la práctica vamos a entrarle a estos temas, ¿ya? Porque una Sí, corrección, doctor. porque ahora muy claro este punto, tiene que tener muy claro. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, de ahora en adelante, ¿no es cierto? En las 6 clases que restan, ¿no? Vamos a trabajar textos, ¿ya? Yo les voy a enviar los textos que vamos a trabajar con anterioridad, de manera tal que requiero de que ustedes los lean, los analicen, vean qué cosas se pueden corregir para conseguir mayor claridad en el texto. Acá tienen una serie de instrumentos, ¿no? Que los vamos a ir utilizando, ¿no? Y además, esto va a requerirle bastante participación en clase, ¿no? Bastante participación en clase. O sea que no falten, ¿no? Persistan, a pesar de que las situaciones no son siempre favorables, persistan y nos estaremos viendo el próximo jueves. No, ¿cuánto es que estamos hoy? Hoy día estamos martes, ¿no? Nos vemos el próximo, el 3, ¿no? ¿Qué día es 3? ¿Jueves o viernes? No sé. Bueno, nos vemos el 3. Viernes. Viernes. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Para servirlos. Luis Enrique, un gusto saludarte. Igualmente, doctor, muy amable, pendiente ahí escuchando lo de la clase. A ti no te cae lo del balsa. Ya. Muy bien, un gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima clase. Conversamos, doctor, estamos conversando. Estamos conversando. Hasta luego.